Quiero saludar a todos los hermanos que nos acompañan vía internet, a través del Facebook, de este vivo, poder compartir juntos la palabra del Señor. Y hemos estado compartiendo, queridos hermanos, el domingo pasado, Jericó, una historia de salvación. Y en lo personal, es maravilloso estudiar la palabra y ver cómo no solamente Jericó era adoración a Dios, lo que era para él esa primer ciudad, todo lo que era el oro, la plata, ¿se acuerdan? El bronce, el hierro, para el arca del Señor, era el anatema, algo sagrado y consagrado para Dios. Pero también hemos visto la justicia de Dios, ejecutada sobre este pueblo cananita, pagano, idólatra, satánico, pero sin embargo, allí había un grupo de personas, no solamente encabezadas por Rahab, que fue aquella que tuvo ese acto de fe, de ofrecer su casa, de hospedar a los espías, de esconderlos, de hacerlos bajar por la cuerda de noche y que escaparan y llegaran sanos y salvos. Pero también quiero, terminando este capítulo 6, les invito a abrir sus Biblias entonces en Josué capítulo 6. La historia de Rahab es una historia que merece ser estudiada. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, la resalta, la destaca como una cananita que se convierte al Dios de los hebreos. Eso en el Nuevo Testamento se llama un prosélito, que es un gentil convertido al judaísmo. Un prosélito. Una cananita que va a confiar, va a creer en el Dios de Israel. Pero hay una cosa más que quería destacar de esta mujer, que no nos dio el tiempo el domingo pasado, es que no es solamente que ella, ¿se acuerdan?, se salvó ella, sino pidió por su padre, por su madre, sus hermanos, sus parientes. No sabemos cuántos eran, pero era un gran grupo, ¿no? Un grupo de cananitas fueron salvos, creyendo por la fe. Siempre la salvación es por gracia y por medio de la fe, en todos los tiempos. Pero hay un punto más importante con respecto a Rahab. Y lo encontramos en el capítulo 6 de Josué, versículo 25. Y el título es Ser parte del pueblo de Dios. Ser parte del pueblo de Dios. Vamos a ver que Rahab no solamente fue salva, sino que fue parte del pueblo de Dios. Lo dice en el versículo 25. Dice, pero Josué dejó vivir a Rahab, la ramera, a la casa de su padre y de todo lo que ella tenía. Y ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer Jericó. Fíjense el detalle en el pasaje. Nos dice la palabra, y ella ha habitado en medio de Israel. No solamente que fue salva, fue considerada parte del pueblo de Dios, convertida al Dios de los hebreos. Y es hermoso poder ver que esta mujer, si bien era cananita, ella creyó y por medio de esa fe pudo obrar, protegiendo a los espías a costa de su propia vida. Pero esta mujer tiene un nuevo comienzo. Jericó quedó atrás su vieja ciudad, sus viejas costumbres, su viejo pueblo, pero también sus viejos hábitos, porque nos dice que esa era la profesión que ella tenía
que era ramera. Pero vamos a ver algo notable y distintivo en lo que es el testimonio de Rahab. Porque uno dice, ¿cómo puede ser que esta mujer creyó, se convirtió? La pregunta es, ¿cambió su vida? ¿O siguió siendo llamada con ese título? Este título la identifica con su pasado en Jericó. Pero el hecho que habite con el pueblo de Dios implica que no podía ya ser lo que era. Y todo ese pasado de Rahab quedaba atrás. Y Dios no solamente conquistó su corazón por medio de la fe que ella ejerció en él, sino cambió su conducta. Convirtió su corazón, cambió su conducta. Muchas veces tenemos que tener cuidado cuando tenemos una fe intelectual, pero no vemos un cambio, no vemos una transformación, no vemos una vida nueva. Lo único que uno dice, bueno, yo tomé una decisión hace 1.000.000 de años, pero soy el mismo desde que tengo memoria. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una conversión, un giro de 180 grados, como lo tuvo Rahab. Ahora, ¿en qué me baso para afirmar lo que digo? En primer lugar, acá dice que ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy. Era considerada parte del pueblo. No es que ellos estaban en un rancho aparte. Bueno, son cananitas, los salvaron, creyeron, pero que vivan en otro lado. No. Son parte del pueblo de Dios. Pero quiero decirles algo más, por eso no quería dejarlo pasar por alto. Porque Rahab forma parte de la genealogía, escuchen bien, de Jesucristo. Rahab forma parte de la genealogía de Jesucristo. ¿Qué te parece? Y eso lo vamos a ver, lo vamos a encontrar donde se presenta a Cristo en Mateo capítulo 1, justamente allí. Es interesante que bíblicamente la mujer no tiene un protagonismo muchas veces. Tenemos que decirlo, ¿no? Porque es así. Y en la genealogía de Jesucristo se mencionan solamente 4 mujeres. 4 mujeres. Después no se mencionan las demás. Pero dentro de esas 4 mujeres vamos a encontrar a Rahab. ¿Y por qué digo que Rahab cambió su conducta? No solamente tuvo una fe en su corazón, en su mente, sino cambió su conducta, porque vemos allí en Mateo capítulo 1, versículo 5, nos dice así la palabra de Dios en Mateo 1:5, Salmón, no se confundan con Salomón, Salmón engendró de Rahab, escuchen, Salmón engendró, ¿de quién? De Rahab a Booz. Quiere decir que, ¿con quién se casó Rahab? Ya no era esa mujer que ejercía la prostitución, que andaba con relaciones ilícitas con cualquier hombre. Cuando ella fue parte del pueblo de Dios, encontró un hombre hebreo, porque este Salmón es descendiente directo de Abraham. Y por ser una prosélita convertida al judaísmo y ser parte del pueblo, pudo formar un hogar con Salmón. Salmón engendró de Rahab, fíjense, ¿a quién? A Booz. Y vos me decís, ¿quién es Booz? Mirá, Booz engendró de otra mujer que tampoco era judía, Ruth, la moabita,
Rahab era cananita. Boz y Ruth, ¿a quién engendraron? A Obed. ¿Y quién es Obed? Obed engendró a Isaí, el padre de David. ¡Qué maravilla!, ¿no? O sea que Rahab no solamente encontró la salvación, encontró un pueblo, encontró un camino, formó una hermosa familia y tiene el nombre, el privilegio de estar en la Biblia, su nombre escrito en el Nuevo Testamento. Ella es parte de la genealogía de Jesucristo y es una de las 4 mujeres únicas que se mencionan, entre ellas María, Tamar, Rahab y Ruth, y 2, las que se mencionan en el versículo 5, son gentiles, son convertidas. ¿Se acuerdan la historia de Ruth? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Cuando en Noemí se despide de ella en Moab, dice: quédate acá porque yo no tengo más hijos, no te puedo dar descendencia. Y ella dice: no, yo no te voy a dejar, yo te voy a seguir, yo me convierto al Dios tuyo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y allí salió sin tener nada, y Dios le regaló un marido, a Boz. ¿Se acuerdan que ella espigaba en los campos de Boz, que era pariente de Elimelec, y lo redimió y se casó con Ruth? Y de allí, de esa relación hermosa, nace Obed, que engendra a Isaí, el padre de David. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? Qué hermosa historia de salvación en Jericó. Cómo Dios transforma vidas, cambia vidas. Ya no es, acá no dice, fíjense en el versículo 5, no dice como en los otros pasajes, Rahab la ramera. No, no lo dice más. ¿Por qué? Porque eso es parte de su pasado. Porque ella ya no es más así. Porque ahora ella formó un hogar con Salmón, del pueblo de la descendencia de Abraham. Y van a engendrar a Boz. Y con Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y del seno de Isaí es el padre de David, el gran rey David. Por eso, ¿no? Quería marcarlo, quería anotarlo, quería destacarlo, porque es algo extraordinario. Cómo en esta historia de salvación, Dios siempre tiene esa salvación, esa misericordia y esa gracia. Y no importa tu pecado, no importa tu pueblo, no importa de dónde venís. Si tú crees de corazón y te arrepientes, Dios te hace su hijo, su hija, y te da la oportunidad de ser una nueva criatura, con un nuevo pueblo, el pueblo de Dios, tener nuevos hábitos, cambiar completamente tu conducta, y ya no ser señalada como la mujer que era, ya pasó. Ahora soy la esposa de Salmón. Entonces, ¿quién es esa mujer? La esposa de Salmón. En Jericó, en el mundo, ella era conocida como aquella ramera. Pero ahora, en el pueblo de Dios, ya no lo es. Ya no existe más. Ya esa parte murió. Y ahora está comenzando el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Mateo 1, versículo 5, se encuentra el privilegio de su nombre, de 2 mujeres gentiles. Está Rahab y Ruth, convertidas al Dios de Israel. Qué bendición, ¿no? Es una bendición tremenda, hermanos. Y vamos a seguir terminando con este capítulo 6. Vamos a volver allí al versículo 26. Qué hermosa historia de salvación, ¿no? La verdad que en lo personal uno tiene una idea, pero cuando se pone a ver los detalles, no tenía todo este aspecto de Dios, de su compasión, de su misericordia, de ver que en medio de la muerte y la destrucción hay personas que se salvan. Hay personas
que se arrepienten, hay personas que creen. Y hay una cosa muy interesante en el versículo 26, por eso no lo podemos pasar por alto, porque eso es parte de la exposición bíblica, ¿no? Vamos a encontrar, pronuncia una maldición Josué sobre Jericó. Pronuncia una maldición Josué sobre Jericó. Y acá vamos a detenernos. ¿Por qué? Porque ¿de quién era Jericó? Hermanos, de Dios. Jericó era para Dios y era de él. ¿Se entiende? Entonces, tenía que quedar ese lugar como recordatorio, como memorial de esa ciudad dedicada a Dios. Esa ciudad, no solamente lo que contenía, sino el terreno de la ciudad, todo era de él. Y no se podía tocar. Entonces, vamos a ver que Josué va a proferir o pronunciar una maldición sobre Jericó. Fíjense, algo futuro. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo, diciendo: maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Escuchen bien, ¿qué dice Josué? Maldito sea del Señor. Es muy fuerte. Maldito por Dios. ¿Quién? El que reedifique esta ciudad de Jericó. Si alguien futuramente llegara a quebrantar y a querer quedarse con la ciudad que era de Dios, eso debía quedar libre, limpio y los escombros ahí como un testimonio. Si alguno osare reedificar y construir en el lugar que le pertenecía a Dios, miren cuál iba a ser la consecuencia. Dice: y reedifique esta ciudad de Jericó, con la pérdida de su primogénito echará su cimiento. O sea, la persona que osara quedarse con lo de Dios, si ponía el cimiento de la ciudad que edificara, su hijo heredero primogénito moriría, echando los cimientos. Y con la pérdida de su hijo menor, colocará sus puertas. O sea, la colocación de las puertas ya es la terminación de cerrar nuevamente esa ciudad. Moriría su hijo menor. Y esto es un pronunciamiento de maldición muy fuerte. ¿Por qué es tan fuerte? Porque esa ciudad, porque esa tierra era del Señor y no debía ser tocada. Ahora, esto que Josué pronuncia, vamos a ver que pasará el tiempo, aproximadamente unos 500 años, de lo que Josué profirió esta maldición. Y vamos a ver en Primera de Reyes que alguien se quiso quedar con lo de Dios, que alguien osadamente, sabiendo la historia, conociendo, porque esto se va transmitiendo de generación en generación, y uno dice: ¿y ese terreno enorme que está allá qué es? No, eso es de Dios, ese es el anatema, nadie puede edificar allí, ¿no? Pero vamos a ver que justamente en una de las etapas más oscuras de Israel, que ya está dividido entre las tribus del norte, las 10, Israel, y las tribus del sur, Judá y Benjamín, conocido como Judá, de las tribus del norte va a haber reyes. De todos los reyes que tuvo el norte, ninguno fue bueno, pero el peor de todos, y en la época del peor de todos, llamado el rey, a ver si lo conocen o han escuchado de él, el rey Acab. Vamos a Primera Reyes, capítulo 16. Vamos a ver que la palabra de Dios se cumple, que el juramento de Josué
500 años después, se cumplió. Nos dice allí, Primera Reyes capítulo 16, versículo 30. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Acab se destaca por algo. ¿Por qué? Es el peor de todos. El peor rey de Israel, de las tribus del norte. Fíjense, ¿por qué? Dice, como si le fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios. Se casó el rey de Israel con una bruja incrédula sidonia, adoradores de Baal. Esa era su principal característica de ese lugar. Se casó, fíjense, mujer Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios. Se casó con la princesa, pero una bruja incrédula, pecadora, idólatra, se unió su corazón con esta mujer. Eso es un pecado grave. Los pecados de Jeroboam, pero también su relación con una persona incrédula, pagana. Pero dice, como relación de esta mujer, con esta relación, dice de esta mujer, versículo 31, y fue a servir a Baal, que era el ídolo de los sidonios, y lo adoró. Escuchen bien, lo sirvió y lo adoró. Y a través de esta unión con un pagano, Acab va a introducir la idolatría a Baal y a Acera. Y después conocemos la historia con Elías. ¿Se acuerdan cuando enfrentó a los profetas de Baal? Que comían a la mesa de Jezabel. Ella, a través de esa unión con una persona pagana, idólatra, hizo pecar a Israel. Pero en versículo 32, y edificó un altar a Baal en la casa de Baal, que edificó en Samaria. ¿Ven? Ahí tenías al Gauchito Gil. ¿Te imaginas una iglesia evangélica? Imagínate esto. Pasás por la 17 y ves, no había una iglesia evangélica. No, ahora está el Gauchito Gil, todo con cinta. Hay todo una estatua ahí del Gauchito y todo cintas rojas. Imagínate. En lo que convirtieron el pueblo y el líder, especialmente acá, llevando a todo el pueblo a la idolatría y al pecado, provocando al Dios de Israel. Pero dentro de los pecados que vemos, acá vamos a encontrar el que estamos estudiando ahora, en el versículo 33. Dice, Acab hizo también una acera, por si fuera poco, introducir otra idolatría, Baal y acera. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo introdujo? Acab, por medio de la relación con Jezabel. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Y dentro de la provocación y del pecado y la rebelión y la idolatría y todas las cosas horribles que este rey introdujo, encontramos el versículo 34, que por eso se menciona en la lista de por qué fue el peor. Dice, en su tiempo, en el tiempo donde el rey Acab gobernaba, y él, de Betel, reedificó Jericó. Ahora, ¿cómo era posible que él pudiera reedificar Jericó? Era posible si el rey que estaba a cargo le diera la autorización de quedarse con la ciudad, con el terreno, violar el mandamiento. Si le faltaba algo, es robarle a Dios, robarle la gloria, robarle la honra, robarle lo que le pertenece.
Qué tremendo cuando uno está lejos de Dios. Terminamos haciendo, cualquiera de nosotros, cualquier cosa. Cayendo en cualquier pecado. No es que tenemos una vacuna porque somos cristianos. Si nosotros empezamos a alejarnos del Señor, vamos a terminar haciendo cosas terribles, atroces, peor que un incrédulo. Deshonrando su nombre, como Acab lo hizo. Y él le dio la autorización a Hiel. ¿Para qué? Para que reedifique la ciudad que era de Dios, Jericó. Y miren lo que dice. En su tiempo de Acab, Hiel de Betel reedificó Jericó. Y miren lo que dice. A costa de la vida de Abirán, su primogénito, puso sus cimientos, tal como lo había juramentado y maldecido Josué. Sobre su primogénito los cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor, Segub levantó sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Tocar el anatema tenía una maldición presente, pero también tenía una maldición futura. Si alguien tocaba algo de lo que a él le pertenecía, Dios fue muy claro con Josué. Van a ser malditos por Dios y van a traer derrota, vergüenza y muerte al campamento del pueblo de Israel. Entonces, qué tremendo esto, ¿no? Cómo Acab fue el más perverso, porque dio la aprobación para que se reconstruya la ciudad que era y pertenecía como honra y adoración a Dios. 500 años después se olvidaron y pensaron que tal vez Dios ya lo iba a pasar por alto a lo que él había juramentado, y está dando una profecía a Josué que se cumplió al pie de la letra. Así que nuevamente Jericó fue levantada con la muerte del primogénito el cimiento y las puertas el menor. Así pasó con Hiel. Y vamos a ver en el versículo 27, volviendo a Josué capítulo 6. Dice allí la palabra del Señor: y el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. El Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. La presencia de Dios en la vida de Josué. Ahora, hermanos, algo que podemos ver aquí como un principio. Cuando uno da su vida a Cristo, cuando uno dedica su vida y lo que tiene para Él, el Señor toma lo que sos, lo que tenés, aunque no parece mucho, y lo proyecta y le da una trascendencia eterna. Y hace que tu nombre, insignificante como ser humano, pueda ser conocido en muchos lugares, aún del mundo. ¿Qué les parece? Ahora dice, el Señor estaba con Josué. ¿Y qué dice? Su fama. La palabra que estaba estudiando allí, fama, que se traduce en la versión de las Américas, Mariano, en la 60. Su nombre. Dice, se divulgó por toda la tierra. Divulgar. Divulgar. Divulgar lo traduce la versión de las Américas como fama. ¿Qué fama? Tu nombre ha sido divulgado, te conocen todos. Ahora, se extendió por toda la tierra. Esa palabra, divulgar,
o que se traduce fama, en el original la idea es traer afuera. Traer afuera. Te sacan afuera y tu nombre será conocido. Ahora, no era el sentir ni el corazón de Josué ser famoso. Y ese es un punto, porque muchas veces hoy con el tema de las redes sociales y con las iglesias grandes y mega iglesias, muchas veces los siervos adquieren cierta fama, su nombre es conocido, pero ahí es donde uno tiene que tener cuidado de no caer en la vanagloria y en el hecho de buscar la fama como un propósito. Josué lo único que buscaba era agradar a Dios, servirle con integridad, y la fama se la dio Dios, no la buscó. Y hoy lamentablemente la iglesia, con todo el tema de las redes sociales, está tratando de llegar a muchos lugares y ser famosos, tener muchos likes y querer de esa forma impactar que nuestro nombre sea conocido. Y eso no es lo que nos debe motivar al ministerio, sino que Él, Dios, Cristo, sea conocido. Ese era el sentir del corazón de Josué. Él quería que conozcan a Dios, pero cuando vos pones a Dios en el centro, le servís con todo tu corazón y estás con Él como estaba con Josué, Dios te va a dar una posibilidad, te la da Él, de ser conocido, de ser famoso, como dice la palabra acá. Pero Él no lo buscó. Es una honra, por decirlo de alguna manera, que Dios le dio. Todos ya conocían los cananitas y era importante también darle un mensaje a aquellos que iban a combatir contra Josué y contra el ejército de Israel. Que pueda tener una fama de un hombre de Dios poderoso. Y que Dios podía utilizarlo y que ya la gente lo conocía. Fíjense un ejemplo también. El rey David tuvo esto mismo de parte de Dios. En Primera Crónicas, capítulo 14. Primera Crónicas, capítulo 14. ¿Lo tienen allí? Versículo 16. Dice: David hizo tal como Dios le había mandado. Observen la obediencia de David. E hirieron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. ¿Qué hizo David? Obedeció. Y la obediencia, mire qué trajo, versículo 17. Y la fama de David se extendió por todas aquellas tierras. Y el Señor puso terror de David sobre todas las naciones. Porque era una lucha física, porque era contra un enemigo físico, porque eran batallas literales, con espadas, con escudos, con caballos, con sangre. Y era importante que los siervos, especialmente guerreros, como fue David, fue un rey guerrero. Justamente cuando quiso construir el templo a Dios, ¿se acuerdan? En su corazón, Dios le dijo: mirá, David, no lo podés levantar al templo vos, porque tus manos están llenas de sangre. Pero sí te voy a dar un descendiente, que él me edificará casa. Y este fue Salomón. Y Josué, de la misma manera, también pudo tener esa fama que lo puedan conocer. Y el mismo Cristo, fíjense en Jesús, en Lucas capítulo 5, ¿cómo era Jesús?
Estaba en las redes sociales, ponía las campañas que hacía, donde testificaba las liberaciones que hacía, las sanidades, y sus videos se habían vuelto virales. Y explotaban las redes y tenían millones de seguidores en todo el mundo. Han cambiado los tiempos, pero la fama sigue siendo lo mismo, ¿no? Lucas capítulo 5, versículo 15, dice: y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Su fama se difundía cada vez más. Siempre que te dediques, sirvas, honres, glorifiques el nombre de Dios, ¿sabes? No es algo que buscamos ni nos debe motivar, pero te quiero decir que Dios te va a hacer conocer. Te van a conocer. ¿Por qué? Porque es como algo que Dios te añade. Pero hoy yo creo que a veces está equivocado el hecho de qué nos motiva a hacer lo que hacemos. Es nuestro amor a Él, es nuestra fidelidad a Él. No importa que nadie sepa lo que hagamos, tenemos que trabajar y hacerlo como para el Señor, no como para los hombres. Y el Señor que ve todo te recompensará. Ora en lo privado y Dios te recompensará en público, dice Mateo 6, ¿no? No dar donaciones o ofrendas o ayunar para ser visto, dice la palabra. Porque Dios sabe y ve todo y Él te va a honrar. O tal vez el día del tribunal de Cristo, Dios hará justicia y reconocerá todo lo que hemos hecho para Él. Pero qué bárbaro, porque Dios le dio un regalo a Josué. Dice, el Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. Ahora, a modo de introducción, vamos a ver hoy, en el capítulo 7, ya hemos hablado de Rahab, que fue parte del pueblo de Dios, se casó con un judío, se hizo prosélita, se convirtió, está en la genealogía de Jesucristo, esta mujer con una vida transformada. Vimos la pronunciación de la maldición de Josué sobre Jericó, sobre su futura reconstrucción, la presencia de Dios en la vida de Josué. Pero, ¿cuál es el precio por tomar del anatema? Ya Josué lo había proyectado en una profecía, si alguien quisiera reedificar la ciudad, lo que le iba a pasar. Pero en el presente, recuerden que habían entrado a Jericó, habían sacado todo lo de valor y lo habían puesto en el tesoro del Señor. Pero dice el capítulo 7, versículo 1, mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema. Porque Acam, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. ¿Cómo arranca el capítulo 7? Arranca con un pecado de robarle al Señor del anatema. Ahora, algo que quiero destacar simplemente en este versículo. En primer lugar, fíjense que el versículo habla en plural. Dice, mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema. ¿Cómo ve Dios a su pueblo? Lo ve como uno. Por eso es importante lo que hacemos, porque somos el pueblo de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Si alguno de mis hijos hace algo o pasa algo, no solamente se perjudica mi hijo, se perjudica la familia. ¿No? ¿De dónde vos saliste? ¿Quiénes son tus padres, tus hermanos? Podemos traer bendición, gloria
o tristeza y vergüenza. Por eso es importante pensar cuando uno comete una acción. No solamente el efecto que me va a causar a mí personalmente, porque uno muchas veces yo he escuchado esto de decir, bueno, pero yo me arruino yo solo, yo me hago cargo, yo. No, porque no sos un repollo que nació aislado, sino sos de una familia, sos de una iglesia. Y ahí es donde muchas veces podemos afectar al lugar donde estamos. Por eso dice, los hijos de Israel fueron. ¿Por qué dice los hijos de Israel fueron infieles? Porque Dios nos ve como un todo, nos ve como un pueblo. Y justamente es lo que dice la palabra, que somos, la iglesia es un cuerpo. Fíjense, dejamos ahí, vamos a un pasaje en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo, 1 Corintios 12:26. Primera Corintios 12, versículo 26. Lo que dice Pablo, viene hablando de la iglesia, ¿no? Dice, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. ¿Ven? Todo lo bueno que te pasa, nos pasa a todos. Todo lo malo que te pasa, nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Somos la familia de Dios. Todos sufrimos. Todos nos lamentamos. Por eso Dios dice, Israel como pueblo ha sido infiel. ¿No? ¿Por qué? Porque nos ve como un todo. Pero a su vez también somos individuos. En el versículo 27 dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Dios te ve como parte de un cuerpo, pero también te analiza y te examina como individuo. ¿Se entiende? Con Israel pasa exactamente lo mismo. Vamos a ver. Porque comienza hablando de la infidelidad de Israel mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema. Ahora miren cómo habla individual. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, miren cómo va marcando esta persona. Fíjense, Acán, y después a quién menciona. ¿De quién era hijo? Hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera. Su descendencia, su padre, su abuelo. Él viene de una familia, somos parte de una familia. Y dice, de la tribu de Judá. También pertenecía a una tribu, especialmente la tribu de Judá. ¿Ven? Dice, tomó de las cosas dedicadas al anatema. ¿Ven? Primero lo ve como un todo, pero también lo hace individual. O sea, Israel falló, porque uno falló. Pero también el que falló pagará las consecuencias, porque Dios distingue aquel que tocó de aquel que no tocó. En este caso, este hombre va a quedar en la historia, que este es un libro histórico, como el gran ladrón, como Judas Iscariote en el Nuevo, Acán lo es en el Antiguo. Cuando pensamos, ¿quién le pondría a un hijo Judas? ¿No? Es una maldición.
Es como una mala palabra. ¿Y quién le pondría Acán al pibe? El que le robó a Dios. Tremendo, ¿no? ¿Cómo Dios va a individualizar también a aquel que cometió la acción? Somos parte de un todo, pero también individualiza y dice que él, Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, él tomó de las cosas dedicadas al anatema, y una vez que uno peca y desobedece, ¿qué pasa? La ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. O sea, la ira ahora abarca a todos. Si bien él sabe quién fue el que tocó y quién fue el que robó, el pecado afectó y la ira de Dios fue contra el pueblo. Esto es muy importante entenderlo, porque a veces uno dice, bueno, es mi vida, son mis decisiones. Y no es tan así, porque todos vamos a ser bendecidos o todos vamos a sufrir por las decisiones a veces que podemos tomar. Ahora, hermanos queridos, el pecado siempre provoca la ira de Dios. Fíjense que dice la palabra, se encendió, la ira del Señor se encendió como un fuego consumidor. Ira. La palabra ira significa furor, indignación. Siempre que pecamos, y esto lo tenemos que dejar bien marcados, provocamos la ira de Dios. La ira de Dios se va a encender, se va a manifestar. Como dice Romanos 1:18, fíjense, en el Nuevo Testamento, dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Acá hay una impiedad. ¿Qué fue? Robar de lo sagrado, de lo santo, del anatema a Dios, provocando así su ira, su indignación, su furor. Y esto va a traer justamente un precio tremendo, un precio, hermanos, un precio doble, un precio hacia el pueblo, porque van a pagar las consecuencias, y un precio hacia la vida de Acán y toda su familia. Ese es algo que tenemos que marcar. El pecado no es gratis. Siempre trae consecuencias. Sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Depende de lo que uno haga. Depende cómo afecta. Pero tenemos que ser conscientes de que el pecado siempre va a provocar la ira de Dios. Por supuesto que hay un versículo magnífico que dice que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Gracias a Él, gracias a cómo Él es, tal vez estamos con vida hoy, ¿no? Porque su misericordia es infinita. Y su ira es lenta, pero cuando tiene que ser desatada, derramada, tenemos que abrir los ojos porque va a haber un precio que pagar. Y eso es lo que vamos a estudiar posteriormente. Que Dios pueda bendecir su palabra y que Dios pueda haber hablado a nuestras vidas. Que el Señor lo bendiga y nos volveremos a encontrar el próximo domingo si Dios así lo permite.